Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerden suscribirse a nuestro canal de Visión RDN. Vayan a Spotify, que este contenido también va a estar en Spotify. Suscríbanse. Señores, tenemos un invitado muy especial, analista político internacional, una persona que maneja a grosso modo todos los temas a nivel internacional. Es un analista que siempre ha acertado con sus análisis totalmente objetivos e independientes, y es el amigo, el general Rafael Percival. ¿Cómo está, general? ¿Cómo está, Ariel? Bendición a todos y para mí un honor y una satisfacción estar contigo hoy. Sí, general, nosotros vamos a tocar diversos temas alrededor del mundo, y usted, que es una persona conocedora y amplia de la geopolítica, me gustaría que usted me diga en este momento qué está pasando en Ucrania, donde vemos al presidente ucranio Zelensky dando alguna declaración. Dígame. Dando declaraciones, no te entendí, no se oye. Exacto, mire, vimos al presidente Zelensky dando declaraciones en Ucrania sobre lo que está pasando. ¿Qué pasa realmente en Ucrania en estos momentos? ¿Qué pasa en Ucrania? No, tú has cogido una pinza y has traído Ucrania, pero no. Si tú analizas lo que está pasando en el mundo, en el contexto histórico y presente, se tiene que ir a Taiwán, al estrecho de Taiwán entre China. Se tiene que trasladar lo que está pasando en Siria. Se tiene que trasladar también lo que está pasando en Alemania con el oleoducto, el Stream 2, Nord Stream 2 también. Todo esto conlleva a un empuje de que Zelensky está utilizando lo que utilizaba Maquiavelo. Maquiavelo decía que había que buscar un problema externo para paliar la situación interna de Ucrania. Lo mismo está haciendo hoy John Biden con la situación que tiene no solamente en Ucrania, es a nivel mundial. Nunca antes de la Guerra Fría hasta ahora, el país, cualquier país del mundo, de los poderosos, y Europa más todavía, el continente, se ve plegado a tanta demanda y tanta tensión de guerra como hoy en día. Inclusive, ni siquiera en la crisis de los misiles anteriormente se veía lo que está pasando hoy en día. Tanta área convulsionada, el golpe de estado de Jordania en el fin de semana que pasó, inclusive lo que está pasando en Israel con Benjamín Netanyahu, que irónicamente está haciendo, el sábado fue acusado ante la corte por corrupción, y demás está decirle lo que ha pasado en Irán con la situación de la explosión de la planta de energía de centrífuga, 1000 centrífugas con gusano Natu que fue introducido, y esta situación los iraníes están acusando a Israel. Y también, qué irónica de la vida, en el mismo espacio sideral, después de la visita de Joe Austin, el ministro de Defensa de Estados Unidos, a Israel, que es el primer ministro del gobierno de John Biden que visita a Israel. Sí. Vemos también todo eso que usted ya entró en contexto. Saqué con pinza, como usted dijo, lo de Ucrania, porque quería que empezáramos por ahí, pero ya usted ha tocado todo como buen analista. ¿Cuál es la situación real en este momento de Benjamín Netanyahu en Israel? Bueno, mira, de Benjamín Netanyahu yo te puedo decir que es una situación de acoso subterráneo que hay con las plantas nucleares de Irán. Irán, que estaba en un acuerdo 5+1 con varios países de las potencias mundiales de energía atómica, hicieron un acuerdo y
ya sabemos que el acuerdo lo rompió o salió del acuerdo Donald Trump. De más está decirte lo que ha ocurrido en Irán. Asesinato del general héroe mártir de Irán, Qasem Soleimani. Ocurrió esto, pero anteriormente habían pasado varios hechos de asesinatos de científicos nucleares, y el último fue en Nadev, que mataron, que fue una operación, ya se sabe que fue de Israel, y ese asesinato unido podemos decir, los atentados que han tenido las plantas nucleares en el 2020, en el 18 y ahora en el 21. En Natanz, esta fue la última. Entonces, si nosotros nos divisamos en el tornillo de la historia, ¿qué pasó en Israel cuando se denunció de Banutu, que fue el hombre que abrió la caja de Pandora de que Israel tenía armas nucleares y había creado una situación en el desierto de Negev, en la planta nuclear de Dinamo? Ahí entró a los países nucleares Israel con 200, se cree, esporádicamente dicen que 200, pero yo estoy en la creencia que Israel tiene más de 400 bombas nucleares. Esta situación ha llevado a Benjamín Netanyahu, que hoy está en una situación crítica política en Israel, con la situación de corrupción, los acosos, las acusaciones que tiene de corrupción, y lógicamente se lanzaron a la operación en la semana pasada de destruir la planta, una planta la más grande que tiene el iraní, pero hay que deslizarse en la pendiente de la historia y decir que qué pasó en Chernobyl el 26 de febrero de 1986, con una operación muy parecida a la que nosotros estamos viendo ahora en Natanz, en Irán. Irán, a sabiendas de lo que pasó en Chernobyl, que fue un gusano informático también administrado por la CIA, hay informes ya de eso. Todavía el armazón que está construido para controlar la ciudad de Chernobyl no da abasto de los heridos y las consecuencias secundarias que ocurrieron en Chernobyl. Y ahora que estamos tocando Medio Oriente y usted ha explicado bien lo de Benjamín Netanyahu, ¿en qué está Mohamed bin Salman? ¿Podría ser un peligro aliado de Netanyahu contra Irán? Bueno, Benjamín Netanyahu hizo esa alianza con los saudíes, pero hay que traer una cosa. Tenemos varios pasos. Sideral en estos últimos 20 años, lo que es Afganistán, Irak, lo que es Europa, en la región de Macedonia, Moldavia, Ucrania y todo eso ahí. Si analizamos el contexto de la historia, hoy en día, Joe Biden está retirando la tropa de Afganistán por la presión y el trato que se hizo de que se iba a sacar todas las tropas norteamericanas de Afganistán. Inclusive el tratado que se hizo, que lo hizo nada más y nada menos con Donald Trump. Joe Biden ha dicho que iba a mantener la tropa, y parece las presiones que ha tenido, además el desplazamiento que tiene que hacer de tropa para Europa ahora. Inclusive ha mandado 5 barcos para entrar al Mar Negro. Pero el Mar Negro está conectado al Mar Caspio. Irán juega un rol preponderante en esta situación, que también lo sabe los saudíes y lo sabe también Benjamín Netanyahu.
¿Por qué yo digo esto? Porque esta situación de lo que está pasando en Azerbaiyán también, el mar Caspio, hace frontera con Irán. Irán es el único país, podríamos decir, de los grandes países que tienen 16 fronteras. Oye bien, repito el número. 16 fronteras tiene Irán. Es un país inmensamente de territorio. Si Benjamín Netanyahu y los israelíes quieren atacar en la mejor fuerza aérea, podemos decir, de hace 25 o 30 años, la tenían los israelitas. En esta situación no es igual, porque la superioridad aérea que tiene los rusos por encima de Estados Unidos les lleva 20 años, sin hablar de los misiles nucleares hipersónicos, el Tupal, el Poseidón, el Kizan, o sea, son muchos. Y esa tecnología de volar a 10 Mach no la tiene ningún país del mundo. Inclusive los chinos tienen armas hipersónicas y Estados Unidos está tratando de conseguirla. Se han quedado rezagados porque el problema interno que ellos han manejado, lo han manejado internamente y se descuidaron en la tecnología, y esa tecnología hoy en una Rusia destruida que salió en 1990, cuando el colapso de la Unión Soviética, recordémonos que en ese entonces Rusia quedó en el segundo o tercer lugar destruida, pero este hombre que se llama Vladimir Putin, repito el nombre, aunque no duela decirlo, ha levantado la moral de los rusos, y en esa federación central que ha hecho, ha levantado y ha sostenido el país. Y entonces, no solamente en el aspecto militar, en el poder duro militar, sino en la economía, el rublo. Y con este nuevo gasoducto, el primero y este segundo, que le faltan 136 kilómetros de 2000 en el Báltico, hay que ver la construcción que está haciendo de barcos que destrozan el hielo, hacer por el mar nórdico, conectarlo, y esto va a conllevar que, por ejemplo, recientemente, te quiero traer esta colación, 3 submarinos nucleares emergieron en el Polo Norte. Ahí hay una base aérea que los rusos ahora mismo han desplegado, el avión MiG-31. Es el único avión que puede operar en esa congelada tierra de una temperatura de 60 grados centígrados bajo cero. Es el único avión, no hay otro avión que lo pueda hacer. Y es un avión de caza, el MiG-31, con capacidad de entrar en la estratosfera, igual que el MiG-29 y el MiG-41. Entonces, esta situación lo conlleva, porque por eso digo y sostengo que los rusos les llevan a los Estados Unidos en materia de aviación, en tecnología, 20 años de adelante. Y eso ellos han descuidado por esto. Esta situación de Nord Stream 2, donde casi el 40% de todo el combustible, gas que utiliza Europa, lo compran de los rusos. Ahora, ¿qué pasa con Ucrania? En Ucrania, anteriormente los gasoductos rusos pasaban por Ucrania. Ucrania cobraba un peaje, oye, repito todo esto, cobraban un peaje a los rusos por pasar ese gas que iba a Europa y principalmente a un área industrializada. Ahora, ¿qué pasa en Ucrania? En Ucrania, la Crimea, que se separó de Ucrania, es un plebiscito, un referendo, ganándolo ellos casi con un 93%. Hoy, Donbass
Denis y Logan, que son tres provincias que se quieren declarar separadas de Ucrania, tienen, repito, voy a decir los minerales que tienen. Tienen gas natural, tienen industria pesada, tienen hierro y tienen carbón. Y por eso Ucrania no quiere dejar esas provincias que se desprendan de Ucrania. Por ahí una información de hoy. En Donbass, en Donetsk y en Longa, estoy diciendo las dos provincias, hicieron un plebiscito. En una, hoy, lunes, porque allá es lunes ahora mismo, sacaron aproximadamente en Longas un 91%, ganaron el referencio abrumadoramente. Y el otro fue un 96%. Entonces, esto quiere decir que a pesar de las tropas que fueron movilizadas, de armas pesadas y carros de combate pesados, y una cantidad de tropas que ha movido Rusia, estamos hablando de casi 100,000 soldados, y todos los vehículos que se han movido para la frontera con Ucrania, repito, con Ucrania. Esto conlleva un gasto excesivo que no va a ser embargo. Repito, eso es costo. Mover 100,000 hombres, más todos los aviones que se han movido, más todos los carros, más todos los trenes, esto es un gasto que Vladimir Putin va a pedir el costo. En adición a esto, yo quiero señalar algo importante que no se ha mencionado en este conflicto, en esta alta tensión del cable. En diciembre, Manuel Macron, Angela Merkel, tomaron por el brazo y combinaron a Vladimir Putin con Zelensky a hacer una reunión en diciembre. Que todos los prisioneros que tenía en Donbass, Logan y ellos fueron entregados por la guerra del 2014 de 14,000 muertos, 13,000 muertos en esa guerra de separación que hubo, ese conflicto. Y en diciembre entregaron los prisioneros de guerra, tanto que habían en Ucrania como tanto que habían en Donbass, de Logan y de Donetsk. Lo entregaron en diciembre. Eso conllevó a que había un entendimiento. Pero hoy la situación de Zelensky internamente en Ucrania, acusado de corrupción y acusado de no cumplimiento a las promesas de campaña, ha exacerbado los ánimos de la gente patriota y también ha exacerbado los ánimos de los veteranos de guerra, de la guerra del 2014. Y esa es la situación que tiene ahora Ucrania y Zelensky en su territorio. Vemos con esa brillante posición que usted ha hecho en esos temas internacionales. Yo quiero decir algo que es como usted dice, el mundo desde la Guerra Fría no había tenido tanto aire de convulsión en estos momentos, porque vemos un ejemplo, la posición de Benjamin Netanyahu, vemos un Mohammed bin Salman que hace causa común con él, un Joe Biden que trae una política exterior muy diferente a la de Donald Trump, que el presidente Trump en su momento había apaciguado las aguas con Corea del Norte, con Kim Jong-un. Vemos también la posición de un Vladimir Putin que ha cuestionado en algunos casos a Joe Biden. Ahora me nace una pregunta y también algo muy interesante, Percival, que luego de la caída de Joseph Stalin, naturalmente, que murió, vimos antes de la caída del muro de Berlín en el 91, que ese país cayó literalmente porque Mikhail Gorbachev no unió la Federación Rusa. Boris Yeltsin tampoco, pero vimos que un Vladimir Putin unió y tiene una federación rusa muy fuerte.
La pregunta ahora va por lo siguiente, Percival. Luego de decir eso, ¿cómo está la posición de China y Taiwán en estos momentos? Mira, antes de entrarnos ya, yo quiero señalarte que la situación de la Federación Rusa, ¿qué tú puedes pensar de un presidente que tenga un porcentaje ahora mismo de 86% en la encuesta? Ese es Vladimir Putin. Sí. 86%. Una situación a pesar de que hoy te estoy hablando de hoy, lo que está pasando en Rusia. Hay una declaración de huelga de hambre de Alexis Navalny, que es el individuo que está preso, que lo curaron por uso tóxico, podríamos decir, de agentes químicos que fue rociado y le fue salvado la vida en Alemania por Angela Merkel. Pues tomó un avión y se fue a Rusia y hoy en día está en una situación grave porque tiene alta, los médicos dicen que tiene el potasio muy alto y también tiene deficiencias renales. Esto conllevará, lógicamente, a que Putin le salve la vida, porque ya Biden está hablando de la vida de Alexei Navalny. Pero en adición a todo esto, la situación de Putin conlleva a ser que tiene un liderazgo mundial asegurado, incluyendo a los chinos y incluyendo también a todos los árabes que lo tienen en el puño, inclusive vendiéndole armas a tu amigo Bin Salman, que está en Arabia Saudita. Los S-400 se lo vendió también a Erdogan. Y hay una alianza. Ahora vamos a entrar allá a Asia, en el mar de China, en contra de China, de Jiang Zemin, que, dicho sea de paso, está aguerridamente después de la resolución de ayudar a los taiwaneses en la situación militar que tiene presiones con los chinos. Hoy en día, la alianza cuatriple que está ahí en Asia es de Australia, Japón, India y Estados Unidos. Esto ha conllevado a que los chinos arrecien la política, no solamente con el paso de la seda o con el famoso paso de la seda, que son 3 pasos, y tienen otro los chinos ya, que va a entrar por el mar nórdico, con todos los barcos destructores de hielo que están construyendo ellos y los rusos. Esto conlleva a que la economía de los chinos se está asegurando con una alianza, yo digo la triple entente, de un eje que se ha formado, que son Rusia, los chinos y Irán. Irán no lo pueden subestimar. A pesar de todo lo que está pasando, repito, voy a dar la cifra. Irán tiene, que le han impuesto desde 1979, de la caída del Shah, de Reza Pahlavi. Oigan bien, tiene 1.600 sanciones económicas. Repito la cifra, 1.600 hoy en día tiene. Entonces lo que se está tratando en Viena es de reducir y entregar el dinero que le fueron incautados a los iraníes. Estamos hablando de 6.000 millones de dólares en ese entonces, y ha continuado, y le han incautado los norteamericanos 6.000 millones de dólares a Irán. En la convención de Viena ahora, recientemente en Europa, están en 2 hoteles diferentes y no se hablan ellos, son con intermediarios de Francia, de Alemania, que lo están haciendo, que nunca se había visto una negociación de esta índole, porque no se quieren juntar Irán y Estados Unidos. Entonces, la propuesta de los norteamericanos
fue devolverle $1.000 millones. Y los iraníes, que tienen un ego muy por encima y se creen superiores, se han reído a carcajadas y dicen que eso fue un relajo, lo que la oferta que le están haciendo, devolverle de ese 1.000, devolverle $1.000 millones. Entonces, pero lo bueno es que estos países de las potencias nucleares que quieren reducir de nuevo a que se utilice solamente el hisopo de la centrífuga iraníes que alcanzaban cuando Donald Trump el 4%, la llevaron al 6% y recientemente la llevaron al 20% y ahora la llevaron al 60% de enriquecimiento de uranio. Esto conlleva que para tú tener bombas atómicas, tú tienes que tener una concentración de aproximadamente un 90%. Ellos no tienen esa capacidad. Todo lo otro que tú puedas tener de concentración de uranio, de enriquecimiento de uranio, solamente son isótopos que se utilizan en medicina. Pero hay algo más todavía. La capacidad militar china hoy en día. He dicho sea de paso, a mí no me sobra la menor sospecha que tanto la tecnología rusa le ha sido, yo no digo vendida, sino transferida a los chinos. Porque ¿cómo es posible que los chinos tengan ya armas nucleares? Que los chinos tengan armas balística hipersónica, que la sofisticada aviación de los chinos, de los J-20, los J-17, los J-10, son aviones de cuarta y quinta generación ya, tengan esa capacidad tan rápido. Y ha dejado a la saga a Estados Unidos, solamente robando tecnología o traspasando la tecnología a los chinos y formando una alianza triple entente para poder combatir con ese monstruo que su poder duro no son las bombas nucleares. El poder duro de Estados Unidos es el dólar. Todavía el dólar sigue siendo la moneda de Estados Unidos y no ha sido vencido todavía. Entonces yo creo que la política de Estados Unidos se está moviendo según los grandes estrategas, McKinsey, Kaplan, todos esos grandes estrategas y el asesor que ha tenido Vladimir Putin, que es Alexis Donkey, el famoso de la cuarta vía hoy en día. Son los 5 más famosos en estrategia de geopolítica internacional. Y esto es lo que está conllevando a una guerra intensa, subrepticia, que es más fuerte que la Guerra Fría. Ahora, yo le pregunto en esta parte, ¿cómo usted ve ahora, luego de la salida del presidente Trump de la presidencia de Estados Unidos, cómo usted ve un Kim Jong-un en estos momentos con relación a Biden? Lógicamente, él está siguiendo un espacio a través del poder duro de los misiles y le está haciendo frente y sonándole y tirando misiles. Lo que hay que analizar en esto, Ariel y amables televidentes, Mike Pompeo y Donald Trump se juntaron con este individuo y lo llevaron a una mesa de negociaciones y de transiciones que se podían hacer y parar los embates subrepticios y no subrepticios. Acuérdate que yo estuve como agregado militar en Corea del Sur. Sí. Mucho enfrentamiento físico, de disparo de fragata y todo eso, que se manejaron. Entonces,
Lo que yo señalo es cómo posible que se hizo el esfuerzo de llevar a Kim Jong-un a una mesa de negociación y sentarlo con Donald Trump. Y entonces esto... Bueno, aquí seguimos con el programa Visión RDN. Estábamos hablando con el general Rafael Percival, quien es analista político internacional. Estábamos tocando los diversos temas, como el de Kim Jong-un, sobre la nueva alianza que se ha producido, ejemplo en China, con esa grande potencia de Irán y de Rusia. Seguimos con el general. General, seguimos. Sí, hubo un intervalo ahí, parece el internet falló, pero no te oí completo. Quiero que me lo repita y si puede, córtale. Como esto es grabado, cortale eso. Yo me la pregunte de nuevo para yo oírla, por favor. Sí, no, aquí estamos general sin edición al natural y la gente sabe que esto es en vivo, esto se cae, esto vuelve y esto es vivo, porque al final de cuentas el conocimiento suyo que queremos. Usted estaba en la parte de Corea del Norte, hablando de Corea del Norte. Sí, esa situación está muy tensa hoy en día también. O sea, si tú te analizas, qué extraño que haya un golpe de Estado al príncipe, al rey, de un intento de golpe de Estado de Jordania. ¿Por qué? ¿Por qué esa situación? Sí. Se está acusando, y hay periódicos, el principal periódico de Israel, acusan a Benjamín Netanyahu de haber hecho un intento de golpe de Estado. Lo mismo está pasando, lo que pasó también en el caso de las plantas de energía atómica de Irán. Sí. Eso es lo que está pasando también con lo que está pasando con los misiles de Kim Jong-un. Entonces, es un revoltillo de huevo que hay en el mundo a nivel planetario, de situaciones de confrontación y que las armas nucleares, repito, las armas nucleares son una situación de disuasión de los países que tienen esa arma nuclear, que son 8. Entonces nosotros queremos decir que tenemos que llevarnos de un presidente que no era muy inteligente de Estados Unidos. Hay que hacérselo saber a John Biden. Sí. Fue Lyndon B. Johnson, que decía él, el cowboy, como le decían, que sustituyó tras la muerte de John F. Kennedy. Sí. Y él dijo en ese momento crítico que una guerra nuclear no podía ser. ¿En qué basaba su pensamiento él? Él decía esto porque decía él, porque los americanos creían en el primer golpe, destruir. Los chinos y los rusos en ese entonces, estoy hablando del 61, creían en el segundo golpe. O sea, ellos tenían capacidad de aguantar el primer golpe y los hilos nucleares subterráneos que ellos tenían podían causar efecto, o sea, seguir el contragolpe. Y yo te digo que Lyndon B. Johnson en ese entonces decía que no podía ser, porque el primer golpe se iba a llevar al mundo 100 millones, oye, repito la cifra, 100 millones de habitantes en cualquiera de los dos escenarios. O sea, ya tú sabes, desde eso es en el 61, Sí. Casi 60 años, 70 años después, con tecnología más avanzada, que ya no se necesitan aviones, porque los aviones eran los que podían lanzar bombas atómicas. Sí. Hoy en día son misiles balísticos, y ahí te introduzco y te digo de la pregunta que me dijiste de Kim Jong-un. Sí. Kim Jong-un tiene un misil comprobado que tiene un alcance de 11.000 kilómetros.
o sea, de Corea del Norte, pueden cazar a Estados Unidos. Kim Jong-un puso 3 satélites inicialmente en el inicio. ¿Cuánto tendrá? Sí. De defensa, de vigilancia. Entonces, nosotros consideramos que lo que hizo Donald Trump fue plausible, pero lo que se está haciendo ahora es presionando a Kim Jong-un. Creo que es una política errada, porque lo que el mundo quiere ahora mismo con toda esta pandemia y toda esta situación es una situación nunca antes vista, que no es una pandemia controlada, que estamos en la 4ª ola de la pandemia, la más grave, que el hotel. Seguimos en línea con el general Percival, que está poniendo, esto es totalmente en vivo. ¿Dónde está?